Bienvenidos hermanos a este momento donde vamos a tener un culto especial. Vamos a poder cantar, vamos a poder alabar al Señor, vamos a poder agradecerle por las cosas que Él ha hecho, así como también vamos a poder acudir a Él para cualquier problema que tengamos. Vamos a empezar orando para poder dedicarle este culto a nuestro Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día que nos das, por este momento, Padre, en el cual vamos a poder cantarte y alabarte, Señor. Pero te pedimos, Padre Santo, que en primer lugar nos perdones, que limpies nuestro corazón, Padre, para poder presentarnos, Señor, ante ti, digno, Señor, y con todo el ánimo, Padre, para darte la gloria y la honra, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en cualquier problema que tengamos. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, Padre, amado nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar cantando, vamos a empezar diciéndole al Señor que lo alabamos. Dice Salmo 59:16, por la mañana alabaré tu nombre. Y así lo vamos a hacer. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que han de tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que han de tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, a nuestro buen pastor. Él siempre nos cuida, nos alienta día a día. Vamos a cantarle a Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Vamos ahora a escuchar un momento especial con el pastor Javier Cortázar. Queridos hermanos de la Iglesia de Monterrico, qué alegría poder comunicarnos por medio de este medio y poder estar compartiendo con ustedes gratas noticias el día de hoy, ya que creo que tenemos hoy día un culto muy especial. Como se anunció ya el domingo pasado, este domingo lo hemos estado separando. En realidad estaba separado desde marzo, con la cuarentena nos pospuso la presentación para el día de hoy recién a través de este medio online de los 4 coordinadores jóvenes con los que hemos estado trabajando en el Cuerpo Pastoral de Monterrico. Les queremos contar que desde hace 3 años estos 4 coordinadores de distintos ministerios, llámense Jonathan y Ángela del Álamo, sirviendo ahora como coordinadores en alabanza y comunicaciones, Marco y Rosy Galván, sirviendo en JE, haciendo un lindo ministerio con adolescentes, Carlos Mesones, a cargo de coordinación del Ministerio de J1 con los jóvenes universitarios, y Javier y Carolina Cortázar
sirviendo como coordinador de J2 con los jóvenes profesionales. Desde hace 3 años, decíamos, están sirviendo invitados por el cuerpo pastoral de nuestra iglesia a las reuniones del cuerpo pastoral como parte de un proceso de entrenamiento, de preparación de ellos para el ministerio pastoral y de evaluación. Quiero contarles la buena noticia que después de 3 años fueron presentados conforme a los reglamentos de la Alianza en el Perú para ser evaluados por la Junta Directiva de Lima al Encuentro con Dios, que representa a todas las iglesias de Lima, y la Junta Directiva de LED aprobó a los 4 para que puedan ser reconocidos a partir de este domingo como pastores locales de la iglesia de Monterrico. Es decir, no como pastores con autoridad, como pastores en todas las iglesias de la Alianza del Perú todavía, pero sí como pastores con autoridad respaldados por el cuerpo pastoral dentro de la iglesia de Monterrico. Así que a partir de ahora los llamaremos pastores a cada uno de ellos. Y es una gran alegría verles sirviendo con sus esposas en estos ministerios, y hemos podido ver el llamado del Señor en sus corazones, la disposición a tomar compromisos de buen testimonio, ministerio, disposición sacrificial para predicar el Evangelio, anunciar y vivir la cruz en sus vidas. Esto significa que a partir de ahora el cuerpo pastoral los va a presentar a la iglesia y va a comenzar a involucrarlos ya oficialmente para que prediquen, enseñen, ministren las ordenanzas del Señor y puedan estar ayudando en la tarea de los pastores. Y esto es de gran bendición para la iglesia, la verdad. En este sentido queremos pedir sus oraciones, queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad tan especial, que es un hito en la historia de nuestra iglesia, que 4 pastores jóvenes, menores de 40 años todos ellos, cuando ya nuestro cuerpo pastoral está más encima de la base 50 y algunos sobre base 6, podamos nosotros proyectarnos con pastores a futuro. De ellos, Jonathan y Del Álamo está a tiempo completo, sostenido por la iglesia de Monterrico. Los otros 3 pastores locales son autosostenidos, es decir, tienen sus propios trabajos, empresa, y además de autosostenerse económicamente, sirven de manera libre y de gracia al Señor como un llamado del Señor y con una convicción de que esto es un privilegio. Así que hemos pedido para que ellos en primer lugar cuenten brevemente su testimonio de llamamiento al Señor, muy brevemente por razón de tiempo, que vamos a escuchar a continuación, y luego los queremos invitar para juntos orar, presentándolos al Señor, consagrándolos al Señor y pidiendo que Dios bendiga sus vidas y a través de ellos bendiga a todos en Monterrico y su reino se extienda en los próximos años. Escuchémoslos. En mi caso, tengo un llamado de servir en el ministerio desde hace muchos años. Este llamado se ha ido esclareciendo hace más de 10 años y cada cierto tiempo se renueva con más convicción. Es por eso que sirvo al Señor en un ministerio biocupacional, donde combino mis tiempos entre el servicio y el trabajo. A comienzos de este año, el Señor nuevamente me habló con este pasaje que está en 1 Tesalonicenses 1:4, que dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Este pasaje me impacta porque a pesar de mis imperfecciones, el Señor me aprueba para que siga compartiendo el Evangelio. Gracias y que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor, pues en mi caso ha sido un periodo de 16 años en el cual el Señor me ha ido confirmando su llamado. Pero fue exactamente en un campamento que Él usó Filipenses 3, 7 y 8 para hacer que me identifique con Pablo cuando él decía que todas las cosas que para él eran ganancia, finalmente él las consideraba como sin valor frente a la excelencia de conocer y ganar a Cristo. Estas palabras retumbaron en mi corazón y me hicieron entender seriamente cuál es el propósito que el Señor tiene para mi vida. Ahora bien, esta convicción no es solo mía. Rosy también la comparte y le doy gracias a Dios porque ella ha decidido ser mi compañera en este llamado. Queremos hacerlo de manera familiar junto a Marco Emilio y a los hijos que el Señor nos permita tener en el futuro. Finalmente queremos ser obedientes a su llamado, queremos continuar nuestra preparación académica, continuar con su hermosa obra y ser conscientes del gran privilegio y compromiso que esto conlleva. Bueno, creo que desde que estaba en la universidad sentí esas ganas de llevar el Evangelio a muchos jóvenes. Pero en mayo del 2010, en un taxi camino al trabajo, mientras hacía mi devocional,
el Señor me llamó con una clara confirmación a través del capítulo 3 de Ezequiel. Recuerdo el versículo: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes por más que sean un pueblo rebelde. Y la verdad que el pasaje bíblico movió tanto mi corazón que comencé a llorar sin entender por qué. Y no podía parar. Y no entendía qué me pasaba. Pero con el tiempo supe que Dios me había confirmado en ese momento su llamado. Ahora estoy muy contento porque en los últimos 3 años en Monterrico he podido desarrollar ese llamado de una manera intensa e increíble, participando y aprendiendo mucho del cuerpo pastoral a través de un modelo biocupacional, con el claro llamado de ser discípulos en la juventud, con todos los aspectos de mi vida personal y profesional. Y estoy convencido de que Dios me acompañará para cumplir su llamado en mi vida. En nuestro caso, ambos teníamos claro que queríamos servir al Señor, y como comunicadores, ambos veníamos trabajando en nuestras carreras en organizaciones y ministerios cristianos, y no sabíamos que esto solo era una transición mientras que el Señor preparaba el camino para darnos cada vez mayor convicción de servirle a tiempo completo. El 2016, Dios confirmó este llamado. Ambos estuvimos de acuerdo en esta decisión, empezamos a orar y vimos cómo Dios fue abriendo las puertas. Renunciamos a nuestros trabajos seculares que tenían proyección profesional y poner al servicio del Señor, la iglesia y el ministerio, nuestras profesiones, dones y nuestras propias vidas. De ese modo nos enfocamos con más seriedad en nuestra formación teológica. Como matrimonio, entendemos el llamado de Dios como un privilegio. Nos consideramos siervos del Señor. Deseamos ser capacitados cada vez más por Él para realizar su obra, obedecerle y servirle, correspondiendo al sentir que el Señor puso en nuestros corazones, cumpliendo la tarea de llevar el Evangelio y predicar su palabra y seguirle a donde Él nos lleve. Como dice Juan 12:26, quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Quien me sirva, mi Padre le honrará. Gracias al Señor por el testimonio del llamado de cada uno de ellos para el servicio del Señor. Gracias a Dios por ello. Como iglesia debemos agradecer a Dios por este momento tan especial y por la vida de cada uno de ellos. Así que les voy a rogar que por favor desde sus casas nos acompañen para orar juntos, para que el Señor bendiga la vida de cada uno de ellos, los guarde, los haga de buen testimonio, de instrumento poderoso de Dios, y a través de ellos Dios bendiga a muchas personas. Y luego vamos a orar también inmediatamente por el mensaje de esta mañana de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tú has llamado a cada uno de estos jóvenes y estas parejas para tu servicio. Te pedimos que tú los guardes en santidad, en limpieza de corazón e integridad, cada uno de ellos, siendo ejemplo en la grey, y los utilices como canales para predicar tu palabra, enseñar, ganar a mucha gente nueva para salvación y llevar a muchos creyentes a consagración de sus vidas y a la extensión de tu reino. Bendice, Señor, tu palabra esta mañana también, que sea palabra que se aplique no solo a ellos, que esta mañana toman el desafío de servirte, pero además a cada uno de nosotros como iglesia. Bendícenos con tu palabra, bendice las misiones en que este mes estamos orando, aprendiendo de tu palabra. Bendice a nuestros misioneros donde se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén. Qué mejor momento que en el contexto de esta conferencia misionera de la Iglesia de Monterrico, que podemos compartir la presentación de estos nuevos ministros y además el mensaje de la palabra de Dios. Y esta mañana queremos compartir con ustedes este tema que lo titulamos Cristo, modelo de sacerdocio al mundo. Cristo, modelo de sacerdocio al mundo. Porque cuando hablamos nosotros de la salvación, no olvidemos que la palabra del Señor nos dice que Cristo no solo nos salva, muere como oveja, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que además Él mismo es el sumo sacerdote establecido por Dios, que anula todo sacerdocio del Antiguo Testamento, todo sacerdocio humano, y establece un nuevo sacerdocio espiritual. Y establece que cada uno de nosotros como cristianos somos además sacerdotes espirituales. Cuando uno va a Apocalipsis 1:6, uno encuentra el pasaje de la palabra del Señor claro, que dice allí el apóstol Juan,
y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Nos ha hecho sacerdotes espirituales. No tenemos que ir todos al seminario teológico, no tenemos que utilizar túnicas especiales o vestimentas sacerdotales, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo y tiene el Espíritu Santo, es un sacerdote espiritual al servicio del gran sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque el sacerdocio no solamente es para adorar a Dios, para ofrecer al Señor ofrendas espirituales y tener más comunión con Él, como nos enseña Hebreos, pero también para cumplir la función de que nosotros seamos colaboradores de Dios como sacerdotes espirituales para orar, llevarle el Evangelio, evangelizar el mundo y llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el sacerdocio espiritual de todos los creyentes tiene, por supuesto, una connotación misionera. Es la connotación de Dios constituyéndonos a todos cooperadores, colaboradores, comprometidos con la obra de Dios. No solo los pastores, no solo los líderes de una iglesia, sino cada uno de ustedes y de nosotros somos sacerdotes por el Señor puestos. Algunos sacerdotes inconscientes de su función, otros sacerdotes no dedicados a su tarea sacerdotal espiritual, tal vez, o no entendiendo la función que tienen que cumplir, o no haciéndola bien, pero todos somos sacerdotes espirituales, de una u otra forma. Por eso es mejor entender a qué clase de sacerdocio espiritual nos ha llamado el Señor, y por eso queremos aprenderlo esta mañana, mirando los rasgos del verdadero sacerdocio espiritual que Hebreos 5, 1 al 4 nos presenta, que nos pone a Cristo como el modelo del sacerdocio espiritual para cada uno de nosotros los cristianos. Y qué mejor momento que hoy, que justo 4 coordinadores jóvenes se constituyen como pastores locales, y además para todos, como ejemplo y desafío, la palabra nos va a venir momento propicio para que nuestra vida y servicio sea realmente un sacerdocio espiritual en este mundo. La primera característica de un sacerdocio espiritual que la palabra presenta en el versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos es que debemos nosotros como sacerdocios entender que hemos sido puestos para estar a favor de los necesitados espirituales, de tanta gente que hoy día tiene necesidad espiritual. Hoy día que vemos tanta gente sufriendo, en estos días de semana nada más, con mi esposa hemos recibido y escuchado, conocido y tratado con personas que han perdido seres queridos, que tienen enfermedad de distintos niveles, no solo COVID-19, de otro tipo también, personas con problemas económicos, personas con problemas matrimoniales, gente sufriendo porque esta cuarentena prolongada va aturdiendo las emociones y los pensamientos de muchos, haciéndolo difícil sobrellevarlo, produce el dolor del sinsentido, de la sinrazón, de la frustración, del temor frente al futuro. Frente a todos estos sentimientos y necesidades, el Señor estableció a los cristianos como sacerdotes espirituales frente a ellos. Dice 5.1 de Hebreos, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está refiriéndose al hecho de que todos los sacerdotes espirituales estamos aquí, como dice allí, llamados a estar a favor de los hombres delante de Dios. A favor de los hombres. Y esto significa que tenemos que tener una actitud predispuesta a poder atender a las personas en toda necesidad espiritual que tiene. Esto implica que todos hemos sido llamados como cristianos a poder nosotros no dejarnos envolver por los afanes de esta vida, por los afanes económicos o los afanes personales, por no estar solamente dedicados y pensando solamente en nosotros, nuestros hijos y nuestra comodidad material, sino estar dispuestos a poder además dedicarnos a servir a las personas que tienen necesidad espiritual. Y las personas más adecuadas para hacerlo son todos aquellos quienes hemos experimentado el distanciamiento espiritual con Dios por causa de nuestro pecado en el pasado, antes de vivir sin Cristo, cuando vivíamos sin el Señor, y que hemos vuelto al Señor. Y que estamos, por lo tanto, por esta propia experiencia, capacitados para poder buscar a los que están necesitando también volver al Señor, reencontrarse con Dios, consolación, volver a la fe, crecer espiritualmente, integrarse a una iglesia, más allá de los afanes, preocupaciones de la corriente de este mundo que nos aparta y nos trata de sacar siempre del Señor y de su iglesia. Un segundo rasgo de un sacerdote espiritual que Dios quiere que seamos todos, como el Señor quiere que seamos todos los cristianos, es que
debe estar caracterizado por una actitud de compasión con las personas. Ya Pablo lo decía, ¿no? Vestidos del amor del Señor. Quiere decir que el sacerdocio espiritual actual no se caracteriza por una vestimenta diferente, una ropa, un atuendo que lo diferencie de los demás de la sociedad. La única túnica que debe caracterizar y diferenciar a un sacerdote espiritual hoy, que es todo verdadero cristiano comprometido, es la vestimenta de la compasión y del amor de Cristo en su vida. Esa túnica de lino limpio, que es el amor de Dios a través de nosotros para con todas las personas, empezando en casa, pero para con todas las personas que el Señor nos pone en el camino para servirle. Y que en medio de este mundo lleno de la basura y de la corrupción, esa túnica limpia, limpiada por la sangre de Cristo e inspirada por el amor del Señor, nos permita convertirnos a los sacerdotes espirituales del Señor de hoy en ríos de bendición para un mundo seco, para un desierto sin vida, para la gente que no sabe en qué dedicar su vida, en qué poner el sentido de la vida y que vive muchas veces un vacío enorme y conflictos profundos y dolor por no haberse acercado al Señor. Es ese sacerdocio espiritual de compasión el que quiere que el Señor nos caracterice a los que somos llamados a servir al Señor. No por el atuendo, no por el cargo, no por la postura forzada, no por algún título especial, sino por una vestimenta de amor. Y bien lo dice Hebreos 5. En Hebreos 5 dice, y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y extraviados. Y es interesante que el autor de los Hebreos habla de los ignorantes y extraviados, porque creo que realmente todos no debemos tomar como ofensiva las palabras, nos incluye a todos. ¿Quién no llegó al Señor? Y muchas veces en la vida cristiana todavía nos sentimos desconocedores, ignorantes de la voluntad de Dios, de cómo debemos vivir, de cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos servir. Y extraviados habla de estar perdidos, sin rumbo. ¿Y cuántas veces nos encontramos buscando el rumbo, el camino que debemos seguir y tratando de entender cuál es el camino que Dios quiere que tomemos en cada etapa y tramo de nuestra vida? Pues aquí el autor de Hebreo nos recuerda que debemos tener compasión para estas personas. Esto significa que hay que tener compasión para personas que como nosotros necesitan del Señor por ignorantes y extraviados. Y esto implica que entonces evitemos la actitud, uno, de indiferencia, de ser complacientes con ellos, diciendo, bueno, ¿qué importa? No obedecen al Señor, no van a la iglesia, no oran, no leen la palabra, no tienen un carácter consagrado, pero ¿qué importa? Hay que dejarlos nada más. Con tal que vayan a la iglesia, no importa cómo lo hagan. No es así. El Señor quiere que nosotros tengamos compasión con las personas para llevarles por el camino correcto de la palabra y para no dejarlos solo como un cristiano en tránsito, sino que un cristiano que esté creciendo, amando al Señor, afirmándose en la palabra, consagrándose al Señor. El cristiano sacerdote espiritual comprometido no es indiferente ni es complaciente, sino que busca que la persona se consagre con la palabra del Señor y en la vida cristiana y comprometa con el Señor. Pero además tampoco es alguien que se disgusta, se enoja y se resiente con la gente y se distancia de las personas porque no le hacen caso al mensaje de la palabra de Dios o porque de pronto tuvieron una actitud de desobediencia a la palabra o simplemente la misma persona se distanció de uno porque le quiso hablar la palabra de Dios y no le entendió bien. Y ahí somos probados en nuestro sacerdocio espiritual también. Porque fíjate lo que ocurre, ¿no? Cuando uno se compromete con el Señor, uno como sacerdote se da cuenta que no tiene que ser ni juez, ni alguien que se pone en el trono del juicio a condenar a las personas, sino tenemos que ser intercesores entre la persona necesitada y el Señor a quien debemos llevarlo. ¿Recuerdan el caso de Moisés? El caso de Moisés en Números 14, 4 y 5, siempre me viene a mi memoria de vez en cuando. Cuando encuentras personas rebeldes, difíciles, indiferentes o que no quieren ser ayudadas, este pasaje nos recuerda esto. Esto ocurrió, recuerdan, cuando fueron los espías de Josué a la tierra prometida. Y regresaron y la mayoría de ellos le dijeron a Moisés, imposible, no podemos entrar a la tierra prometida. Mejor nos vamos a Egipto. Ahí son gigantes, los gigantes de Anac, nos van a matar a todos. Nos regresamos a Egipto. Y ellos hablaron, dice el texto, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Te imaginas tú? Habían visto las 10 plagas sobre Egipto, la apertura al Mar Rojo, milagros en el desierto, y ahora querían regresar a Egipto por temor, por desobediencia. Y entonces
¿Cuál fue la actitud de Moisés y Aarón frente a ellos? Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ese postrarse sobre su rostro no es que cayeron en desaliento o en frustración o se cayeron en desilusión, no. Aquí postrar sobre su rostro significa que se pusieron de rodillas a orar por ellos, a clamar por el Señor, para que Dios toque sus vidas y no cometan este pecado y este error de desobediencia, porque si no vendría el juicio de Dios, como vino sobre ellos por causa de que no obedecieron y solo creyeron Caleb y Josué. Así que esta compasión nos lleva a orar por las personas erradas, a orar por las personas equivocadas, a orar por los indiferentes, a orar por los que no se quieren comprometer todavía, a orar por los que aún no se entregan a Cristo, a orar por los que aún no quieren ser fieles completamente al Señor. Esa es la posición nuestra de compasión. Es una lucha de oración a favor de ellos, en oración, en servicio. Ese es el sacerdote espiritual. Levanta sus manos delante del Señor y dice, Señor, bendice a esta persona y ayúdala. Esa es la tarea del cristiano como sacerdote. La tercera característica que debe tener un cristiano como sacerdote espiritual es que debe ser consciente de que debe guardarse de su propio pecado. Esto es algo muy importante. Es decir, el sacerdote espiritual no es alguien inmune y que está absolutamente garantizado su victoria frente al pecado. Es alguien quien tendrá que todos los días llevar su naturaleza caída a la cruz de Cristo, ponerse a los pies del Señor y decirle, Señor, no tengo los recursos para vencer siquiera mis propias flaquezas, mis propias debilidades y mis propias luchas y tentaciones sin tu poder, Señor. Y cada día tener que llevar nuestra naturaleza caída a los pies de Cristo para que el vencedor del pecado y de la tentación nos dé victoria a nosotros sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio corazón humano, todavía vulnerable y frágil como el de todos. Y el que sirve al Señor tendrá que cuidar más todavía, porque debe ser alguien que sea canal limpio para que el Espíritu Santo lo use y llevando todo pecado y confesando y limpiando su vida constantemente de toda contaminación. Más el que se compromete a servir que cualquier otro creyente. Eso es lo que dice justamente Hebreos 5.3 como característica del sacerdocio espiritual en el Nuevo Testamento. Dice allí, recordando lo que era la acción, comparándola con la acción de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dice, y por causa de ella, de la flaqueza humana se refiere, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Tanto por sí mismo como por el pueblo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se acercaba el día del Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo de todo ese año, antes de ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo, tenía que ofrecer él, primeramente, ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Por sus propios pecados. En el día de la expiación debía el sumo sacerdote primero ofrecer un cordero por sus propios pecados, confesar sus pecados personales, los propios pecados de él, y después recién ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Qué nos está diciendo con esto el Señor? Que es necesario para ministrar al pueblo, en primer lugar, que debemos cuidarnos y velar para que nuestras propias flaquezas y pecados no nos permitan estar contaminados, sino el Señor nos limpie y nos mantengamos limpios de toda contaminación y pecado para que podamos ser canales de bendición para los demás. Y esto significa reconocer el poder del engaño del pecado y saber que no somos perfectos los que estamos sirviendo al Señor. Nadie es perfecto en la tierra, pero que anhelamos perfección y por lo tanto limpiamos nuestras vidas, llevamos nuestras vidas a la cruz de Cristo para que podamos nosotros depender del único que es perfecto, que es Cristo. Lo bueno de la vida cristiana es que no tenemos sacerdotes humanos espirituales perfectos, pero sí tenemos a un gran sumo sacerdote delante de Dios perfecto. Y por medio de él, todos nosotros somos perfeccionados, somos limpiados, somos santificados, para que podamos ser usados de bendición, de ejemplo y de inspiración para las personas que nos rodean. Una de las cosas interesantes del Antiguo Testamento es que en el libro de la Mishnah, que es el libro que guarda y registra las tradiciones religiosas judías, hasta el día de hoy existe este libro de la Mishnah, se registra allí
la oración que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación por sus propios pecados. Y esta oración reza así. Decía el sumo sacerdote: Dios, perdona las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido y hecho contra ti, yo y mi casa. Él decía: Señor, perdóname a mí lo que he hecho contra ti, yo y mi casa. En primer lugar, perdóname y límpiame a mí, porque quiero ser vaso de tu poder y misericordia para tu pueblo. Para que pueda ser instrumento de bendición a los demás, primero necesito que tú me perdones, tú me limpies y me hagas ver mis propios pecados y los confronte para poder nosotros tener victoria frente a ellos. Cuando veo yo a los misioneros que el Señor usa y a los pastores en cualquier iglesia, siempre veo personas que son personas que están luchando por ser auténticas, transparentes, no aparentar perfección, no tener poses de perfectos, sino buscar una autenticidad en su corazón, una limpieza delante de Dios, delante de su propia conciencia y una vida limpia delante de los demás. Y cuando uno se guarda para ser limpiado de sus propios pecados, Dios te utiliza con poder y con misericordia para bendición de muchos. A mí me impresiona lo que está pasando en Manchester con nuestros misioneros, los Parodi, como ahí tienen ellos casi la mitad de la iglesia, son iraquíes que han emigrado a Gran Bretaña y se han convertido y conocido al Señor en su iglesia y se han bautizado. Y ver estos iraquíes convirtiéndose y conociendo el Evangelio cuando solo habían conocido el Islam desde niños, nos recuerda a nosotros que cuando nos comprometemos con el Señor, guardamos nuestras vidas para que Dios las limpie, Dios te utiliza para limpiar otras vidas con el poder del Evangelio. Que el Señor te permita ser instrumento para limpiar, santificar con el poder del Evangelio la vida de muchos, porque tú mismo te has guardado limpio en tu propio corazón. Gracias a Dios que para ello contamos con una promesa preciosa del Señor de ayudarnos a vencernos a nosotros mismos. No depende de que tú seas tan bueno, ni tan recto, ni tan limpio, ni tan puro. Depende de la pureza, de la rectitud y de la santidad de Cristo, que tú te mantengas invicto, en victoria, frente a tus propios pecados. Fíjate cómo lo dice la epístola de Judas en el versículo 24, porque no tiene ningún capítulo esa breve epístola. Dice ahí esta promesa: y aquel que es Cristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que es poderoso para guardarnos sin caída? Cristo. ¿Quién es el que es poderoso para guardarte sin mancha? Cristo. Confía en Él, busca a Él. Él te dará la limpieza, la humildad, el dominio propio para tu propia vida. El último rasgo que nos muestra Hebreos 5 para todos los cristianos llamados a ser sacerdotes espirituales por medio de la sangre y los méritos de Cristo aquí en la tierra, es que somos llamados a consagrar nuestras vidas. Es decir, el llamado del Señor no solo es un llamado a salvación, no solo es un llamado a cambiar nuestra vida, no solo es un llamado a rescatarnos nuestros problemas personales y a darnos esperanza y protección, pero nos llama también a una consagración, es decir, a que nuestra vida nosotros voluntariamente reconozcamos que pertenece a Cristo, que todo lo que somos y tenemos, nuestro tiempo, nuestro futuro, nuestro presente, pertenece a Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor, y Él nos salvó. Por el amor de Cristo con que te salvó, tu vida le pertenece al Señor. Y esto hay que recordarlo, es muy importante. No guardarnos nada para nosotros mismos diciendo: esto es mío, esto es mi propiedad, esto es mi derecho o esto me lo gané. No, todo le pertenece al Señor, todo lo que eres y tienes. Y cuando uno vive consagrado es cuando uno vive reconociendo que todo le pertenece al Señor y reconociendo las implicancias que esto significa día a día en tu vida. ¿Tu vida le pertenece al Señor? ¿Vives como esto significa? Eso es ser consagrado. La pregunta es: ¿te has consagrado al Señor? ¿Te has consagrado al Señor? ¿O eres un cristiano y sacerdote espiritual constituido por el Espíritu Santo, pero que todavía no te has consagrado al Señor? Muchos cristianos son sacerdotes sin consagración. Fíjate lo que dice Hebreos 5:4. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Él está hablando ahora de este llamado especial que hace el Señor. Todos somos sacerdotes espirituales, todos somos llamados a servir al Señor, pero algunos recibimos un llamado especial, personal, específico,
para ciertas tareas de ministerio y de servicio que el Señor quiere que hagamos. Es decir, todos somos llamados, pero cada uno tiene un llamamiento diferente. Dios es soberano y nos escoge a cada uno para tocar un instrumento en la gran orquesta de Dios, de la Iglesia de Cristo, para hacer la gran sinfonía de alabanza a nuestro Cristo y su salvación. Por eso que es importante entender esta frase que dice: nadie toma para sí esta honra. Es decir, que el llamamiento al ministerio y a la tarea del Señor en la iglesia no es que por voluntad propia. Uno puede tener disposición. Bien dice Pablo a Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea. No hay nada de malo en tener anhelo de servir a Dios, pero tiene que ser corroborado con un llamamiento en que Dios te dice: quiero que me sirvas, y en la que tú te dispones a servirle. Así que el llamamiento al ministerio no es por voluntad propia ni por presión social. No es que nos ponemos de acuerdo todos porque nos cae fulano bien, es un lindo hermano y creemos que debe estar sirviendo como pastor o como líder y entre nosotros lo queremos nombrar. No, no es así. La tarea del llamamiento es de Dios. Solo Dios es el que llama a cada ministerio al que Él nos llama. Lo que hace la iglesia solamente es reconocer lo que Dios nos ha llamado. Es decir, la iglesia no es la que llama, solo Dios da el llamado. La iglesia que hace solo reconoce a los que ya han sido llamados por el Señor. La iglesia no puede poner a sus llamados. La iglesia reconoce a los que ya han sido llamados por el Señor y nos sometemos al Señor reconociendo que estos son los instrumentos escogidos por el Señor para ministrarnos, liderarnos y dirigirnos en este tiempo. Y cuando hablamos del llamado, tenemos que hablar que aunque todos somos llamados a servir, como decíamos, algunos tienen un llamado biocupacional marcado. El llamado biocupacional, como se le llama hoy, es a toda persona que tiene una profesión, un oficio, ama de casa, estudiante universitario, alguna tarea y responsabilidad en la sociedad con la que se autosostiene. Pero además tiene un marcado llamado por el Señor para servirle al Señor como una prioridad en su vida. Y si tú te das cuenta, la gran mayoría de las iglesias, en el más del 95% de su liderazgo que sostiene el funcionamiento de todos los ministerios, maestra escuela dominical, alabanza, comunicaciones, llámense mentores, llámense personas anfitriones, etcétera, etcétera, son personas que tienen este llamado biocupacional. Es decir, que tienen su trabajo propio con el que se autosustentan, empresarios, profesionales, etcétera, pero que además han escuchado el llamado del Señor de funcionar como sacerdotes espirituales dedicados y han consagrado su vida a este llamado que el Señor les ha dado, que les ha significado a veces problemas de incomprensión de las familias, tener que tener balance entre su comunión con Dios y el trabajo, balance entre la familia para no descuidarla y a los hijos y el ministerio, pero que han respondido al llamamiento del Señor y están sirviendo al Señor. El 95% o más de las iglesias funcionan sostenidas por el trabajo fiel de sacerdotes espirituales que tienen un llamado biocupacional. Y otro dato más, tú sabes que el 80% de las iglesias de América Latina tienen menos de 150 miembros bautizados. Es el 80%. Y el 80% de los pastores de esas iglesias, ¿qué llamado crees que tienen? Un llamado biocupacional. Es decir, son pastores que tienen iglesias tan pequeñas que no los pueden sostener, que tienen su negocio, su empresa, su oficio, su profesión y además sirven como pastores asistentes o pastores titulares en su iglesia. Es decir, muchos pastores en el mundo sirven aún desde una función de un llamado biocupacional, con profesión u oficio, pero primero se consagraron al servicio del Señor sacrificialmente, sacrificando horas de trabajo, sacrificando horas de descanso, sacrificando cuando llegan a su casa y quisieran quedarse ahí nomás ya para descansar, dormir, ponerse pijama y descansar, pero van a servir a la iglesia, asisten en el templo, ministran sacrificialmente. También están los otros que son llamados, más allá del llamado biocupacional, están los sacerdotes espirituales a quienes Dios va a llamar a unos cuantos, unos pocos son llamados a tiempo completo. Y como a Pedro se le pidió, se les demanda al Señor que dejen sus redes. Es decir, metafóricamente hablando, dejen su profesión, dejen su trabajo y se dediquen a tiempo completo sostenidos por la iglesia. No olvidemos que Pablo recuerda, aún habiendo él sido por momentos de su ministerio un hacedor de tiendas que se autosostenía y por otros momentos misionero a tiempo completo sostenido por las iglesias, él recordaba, sin embargo, diciendo que Jesús había dicho
que el que predica del Evangelio viva del Evangelio. Es decir, justificando que las personas se dediquen a tiempo completo, sean sostenidas por amor por las congregaciones en las cuales ellos ministran, para que se dediquen tiempo completo al ministerio atendiendo la iglesia. Pues queremos decirles que este es un llamado en estos días importante. Quiero recordarles el llamado del Señor nuevamente a ministrar. Cuando dicen Juan 4:35, ustedes dicen, el Señor dice, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Hermanos, miren el mundo con toda su necesidad, su dolor, su falta de sentido, su necesidad de amor, de paz y de salvación, es un campo blanco, un campo con la cosecha ya madura, lista para cosecharla y recogerla. ¿Qué faltan? Manos que cosechen el campo que ya ha preparado el Señor para la cosecha de la salvación de las vidas. Faltan sacerdotes consagrados. Faltan obreros que vayan a recoger la mies. Faltan misioneros. Faltan líderes biocupacionales que consagren su vida a vivir y servir al Señor más. Hay muchos sacerdotes no consagrados. Yo quiero llamarte a ti en esta mañana, en este día especial, para que consagres tu vida al Señor. Tal vez Dios te está llamando desde hace tiempo, inquietándote a que entiendas y reconozcas más en tu vida que todo le pertenece a Él y tu vida le pertenece a Él. Tal vez el Señor te ha estado hablando en tu corazón, hace tiempo por su Espíritu, que Él quiere más de ti, que quiere que consagres tu vida de una manera más personal y más completa para vivir y servir al Señor. Yo quiero invitarte que si el Señor te está poniendo inquietud, no dudes que es la voz de Cristo llamándote a que tú consagres tu vida como sacerdote espiritual para vivir y servir al Señor en la tarea que Dios te ha puesto. Si Él quiere hacerlo a tiempo completo, te llamará más adelante y te dirá es a tiempo completo. Y te combinará a dejar las redes y a seguirle a Él. Y Él te sostendrá, no temas, porque Él es buen sustentador. Pero el Señor llama a que por fe le obedezcamos y por fe le sigamos. Por eso que quisiera terminar esta mañana haciendo una oración con ustedes en sus casas e invitándote a orar conmigo para que cada uno consagremos nuestra vida para ser sacerdotes espirituales consagrados al Señor. Ora conmigo. Señor bendito, tú me llamas a servirte. Pongo mi vida en tus manos y consagro mi vida a ti. Haz con ella lo que tú desees, Señor. Me dispongo a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga de una manera muy especial. Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias, Pastor Javier, por el mensaje de su palabra esta mañana. Y yo quería compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Santiago 1:17, que dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es así, hermanos, todo a lo que tenemos, desde nuestra salud, nuestra provisión, nuestros dones, todo lo que tenemos viene del Señor, y a Él sea la gloria y la honra. Nosotros esta mañana queremos dar gracias al Señor por su provisión económica, como iglesia, que nos permite seguir cumpliendo y honrando con los compromisos que tenemos con nuestros misioneros, con nuestros pastores y con los trabajadores de nuestra iglesia. Gracias porque además también podemos seguir ayudando y colaborando en este tiempo de dificultad con algunos hermanos que lo necesitan. Quiero que me acompañen en oración para dar gracias por todas estas razones. Señor Padre amado, gracias te damos en este tiempo difícil, Señor, porque a pesar de las circunstancias y las dificultades que atravesamos, tú nos sostienes, Señor. Tú nos sostienes en amor, en cuidado, y sabemos, Señor, y descansamos en ti, que tú eres quien nos está llevando. Te damos gracias, Señor, por tu provisión económica. Gracias por poder cumplir, Señor, con aquellos compromisos que tenemos con nuestros misioneros, nuestros pastores, trabajadores y hermanos que tienen en este momento dificultad y necesidad. Gracias por tu provisión, por tu cuidado y por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú te preocupas por todos nosotros como íntegramente, Señor, en todas las necesidades que tenemos. Gracias te damos y nos quedamos contigo en este día y te encomendamos el resto de nuestra semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí los voy a dejar con Carlos Mesones, que les trae los anuncios de esta semana. Hasta luego. Gracias, Tati.
Amigos y hermanos, esta mañana tenemos un anuncio importante para esta semana. Les contamos que nuestra asamblea anual de iglesia, a causa de la cuarentena, ha sido reprogramada para el jueves 18 de junio a las 7 de la noche, en modalidad virtual. La lista de miembros hábiles, los requisitos y el formulario de inscripción virtual para participar en esta asamblea están siendo compartidos a través de nuestros grupos y redes. Les recordamos que mañana, lunes 15 de junio, será el último día para inscribirse y poder recibir el link de conexión y así participar juntos de esta asamblea informativa. Ahora sí, los dejo con la última parte de nuestro programa. Gracias, Carlos, por los anuncios. Y vamos a terminar este culto cantándole al Señor: alza tus ojos y mira.